having completed this film, what is it about? That's Charlie. So I can't tell you. All right. Ah, mais moi, je n'ai pas à donner spécialement mon explication. I cannot interpret my films, it's very hard. Hay cineastas que a lo largo de su carrera han dominado plenamente su medio y su arte. Sin embargo, han permanecido en silencio. Algunos incluso negándose a hablar sobre sus películas. Otros, por el contrario, han sentido la necesidad de elaborar modelos generales o teorías que sobrepasan su propio quehacer cinematográfico. Una de las teorías más reconocidas es la formulada por el cineasta soviético Andrei Tarkovsky, el cine como el arte del tiempo. Considerado uno de los más grandes directores de la historia del cine, sus películas se desarrollan a un nivel trascendental, explorando temas espirituales y metafísicos. Con un característico estilo pausado, de largos planos secuencia y una potente expresión visual que apunta a lo onírico, su reflexión remite a la naturaleza y a la memoria. Poco antes de su muerte, en el año 1986, publicó un libro sobre cine y arte en general, titulado Esculpir el tiempo. Según la teoría del cineasta, el tiempo es la dimensión fundamental, no solo de la experiencia, sino de la vida, e incluso del espíritu. Раньше будущее было только продолжением настоящего, а все перемены маячили где-то там, за горизонтами. А теперь будущее слилось с настоящим. El hombre no existe fuera del tiempo y es además una acumulación indefinida de pasado, de memorias que determinan el presente. El cine es una máquina de sellar tiempo en forma de acontecimientos. Trata directamente con el tiempo verdadero, al tiempo de la vida, al que las demás artes solo acceden indirectamente. Por primera vez, la imagen de las cosas es también la de su duración, algo así como la momificación del cambio. El cine tiene la capacidad intrínseca de captar el tiempo, de tomar lo que quiera de la vida sin apenas esfuerzo. Para Tarkovsky, la labor del cineasta es esculpir el tiempo bajo las leyes temporales de la vida. El tiempo registrado por el plano debe ser real y vivo, sin particularizarlo en exceso. Debe remitir tanto al mundo como al acontecimiento descrito. En otras palabras, cada plano debe durar lo mismo que la acción mostrada duraría en la vida real. El ritmo de una película no debería surgir del montaje, no de los planos montados uno tras otro, sino por la tensión del tiempo que transcurre entre ellos. Tarkovsky construye el ritmo durante el rodaje y lo moldea mediante el montaje. La mayoría de sus planos son largos porque el cineasta solo puede sellar los planos y montar la película si ha sabido captar el tiempo verdadero, el tiempo humano, el tiempo de los afectos. Además de la duración de los planos y el ritmo del montaje, Tarkovsky opta por una puesta en escena naturalista, la imagen casi en estado puro. La película no se controla ni calcula, lo importante es crear o recrear una experiencia vivida por primera vez durante el rodaje. El cineasta trabaja con los actores y con el espacio para provocar unas condiciones favorables que detonen la acción buscada. Dicho esto, resulta claro el por qué su cine se contrapone totalmente al modo de representación del cine clásico, aquellas convenciones visuales, genéricas e ideológicas emanadas de la tradición estadounidense y que actualmente se enseñan en muchas escuelas de cine. La imagen cinematográfica, en cuanto a imagen artística, nace de la paradójica conjunción entre la intencionalidad del autor y la sumisión al estar allí del mundo. Cuanto más se presente de forma naturalista, más confiamos en ella y más noble es la imagen. Para Tarkovsky no existen leyes formales universales. Cada obra debe inventar sus propias leyes para la forma e incluso sus procedimientos para expresar de manera adecuada la relación que mantiene con la realidad. La verdadera imagen artística siempre presenta una unidad entre la idea y la forma. No puede haber forma sin contenido ni viceversa. Tarkovsky parte de la semiótica y la teoría del ícono. La imagen es una imagen en el sentido retórico, esto es, la representación de una cosa en sustitución a otra, lo metafórico.
Pero la metáfora no es más que el primer estado de la imagen, que tiende al infinito. Un pensamiento expresado de forma correcta mediante la imagen ha encontrado una forma única de expresarse, algo que no se puede hacer verbalmente. La imagen no puede reducirse a su carga metafórica. El cine alegórico no tiene nada que ver con la riqueza de la imagen propia del cine. El simbolismo solo es aceptable cuando se disuelve en el naturalismo fundamental de la imagen fílmica. Además, la imagen debe ser fresca, lejos de los clichés. Esto se consigue cuando el arte está hecho de intuición, espontaneidad y creatividad. La imagen artística opera en una capa distinta al plano intelectual. El cine, cuando es un arte de imagen, se convierte, como la música, en un arte directo, sin necesidad de lenguaje intermedio. Una postura que podría parecer un tanto ingenua, teniendo en cuenta que el guión es parte fundamental del proceso fílmico. Lo que es cierto es que el cine de Tarkovsky produce una sensación distinta. Sus imágenes contemplativas impactan profundamente y en ningún momento se percibe esa manipulación que sí tienen otros autores, o del aparataje industrial del mainstream. Es una experiencia misteriosa, atmosférica y meditativa, que se vislumbra casi como un milagro. Hice un pequeño cuadro para ubicar qué directores se acercan a una forma de hacer cine de acuerdo a las teorías de Tarkovsky y qué otros están en el polo opuesto. El director húngaro Béla Tarr, su obra de una densidad filosófica y largas secuencias. El crítico Jonathan Rosenbaum lo nombró como un Tarkovsky desespiritualizado. El danés Nicolas Winding Refn cree en el silencio como una herramienta para involucrar de manera profunda al espectador. Akira Kurosawa y Bergman son los directores que Tarkovsky más admiraba, y ambos, a su vez, alabaron el trabajo del ruso. El director turco Nuri Ceylan considera a Tarkovsky y a Ozu sus maestros. Además, ha declarado sentirse un hombre de alma rusa. El cineasta francés Robert Bresson influenció a Tarkovsky y tienen algunas similitudes teóricas. La concepción de una interpretación del actor espontánea e involuntaria para que suceda algo delante de la cámara se parece mucho al concepto bressoniano de encuentro. El mexicano Carlos Reigadas declaró de forma similar a Tarkovsky que el verdadero cine es más cercano a la música, no representa nada en particular, se deben transmitir sentimientos. Y por aquí se sitúa también el hongkonés Wong Kar-wai. Tarkovsky estaba en contra de la teoría del montaje intelectual de su compatriota Sergei Eisenstein, debido a la propensión a la manipulación del espectador y el uso propagandístico. Por lo mismo, un director como Alfred Hitchcock se ubicaría muy lejos, al igual que directores como Scorsese, Coppola y Spielberg. Un director difícil de ubicar pues maneja temas similares como el tiempo y la memoria, además de citar como influencia películas como El Espejo, es Christopher Nolan, pero en la experiencia como espectador, con sus 3 segundos en promedio de duración por plano, sería lo más opuesto a una película de Tarkovsky. Cuéntame en los comentarios si te interesa que aborde más teorías de los cineastas. Mientras, revisa el video sobre Ingmar Bergman, una clase magistral de puesta en escena.